Vibraciones libres amortiguadas. Semana 15. Universidad Católica Sede Sapiense. Integrantes: Rojas Poma Adrián, Crisoles Sánchez Fran, Félix Balión Julio, Pilco Flores Hugo, Ciesquén Fernández Jorge. Bien, tenemos las vibraciones libres amortiguadas. Cuando existe una fuerza como el rozamiento del tipo viscoso no despreciable, se denomina vibración amortiguada. En términos muy simples, una vibración es un movimiento oscilatorio de pequeña amplitud, que es representado por una señal senoidal. Entre más componentes simples se observen, más compleja será la señal resultante. Acá tenemos una pequeña imagen donde mi Fa viene a ser la fuerza producida por el amortiguador, mi C, que vendría a ser mi constante de amortiguamiento, y mi X, que vendría a ser mi velocidad relativa entre los extremos del amortiguador. Ahora, tenemos el amortiguador viscoso lineal. Este tipo de amortiguamiento se representa en forma natural cuando sistemas mecánicos oscilan en el interior de un medio fluido. También aparecen sistemas mecánicos utilizados para regular la vibración. Este tipo de amortiguador está formado por un pistón en el cual se mueve en el interior de un cilindro, el cual contiene un fluido viscoso como el aceite. Aquí tenemos el pistón y el aceite está dentro del cilindro. Al moverse el émbolo se opone el fluido, el cual debe atravesar pequeños orificios practicados en el émbolo. Y bueno, acá tenemos una pequeña fórmula que me parecía la fórmula de arriba. Movimiento libre amortiguado. Un cuerpo que pesa 64 libras estira 32 pies, un resorte del cual está sujeto. El sistema masa-resorte se coloca en un medio que se presenta una resistencia al movimiento igual a 4 veces su velocidad instantánea. Si el cuerpo se pone en movimiento desde un punto que está un pie debajo de su posición de equilibrio y con una velocidad dirigida hacia arriba de 2 pies por segundo, entonces A. Encontrar la ecuación del movimiento del cuerpo. B. Encuentre el tiempo en el cual el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. El problema planteado es un problema de vibraciones mecánicas de una masa atada a un resorte y queremos encontrar la posición X de T de una masa en un instante T. Cuando se ata una masa a un resorte, esta estira el resorte y por tanto el resorte adquiere una fuerza F que se llama fuerza restauradora del resorte. Vamos a llamar S el estiramiento o la acción del resorte y K la constante de elasticidad del resorte, una constante que depende del resorte. La ley de Hooke afirma que la fuerza restauradora de F es igual a la constante del resorte por el estiramiento que la masa le hace al resorte. En este gráfico observamos un resorte en 3 estados. El primer estado del resorte no está estirado, no le hemos dado una masa. El segundo estado, hemos atado una masa M al resorte y la masa se encuentra en equilibrio. Esa masa M ha estirado el resorte una longitud S. Cuando está en equilibrio, están actuando sobre la masa las siguientes dos fuerzas. El peso, mg, que actúa hacia abajo, entonces la consideramos positivo. Y hacia arriba está actuando la fuerza restauradora del resorte, que según la ley de Hooke es K por S, en donde la K es la constante del resorte y S es la elongación. Como actúa hacia arriba, la consideramos una fuerza negativa. Como la masa está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas S es igual a 0. Es decir, mg menos K por S es igual a 0. Por lo tanto, mg es igual a K por S. En tercer estado, observamos la masa M atada al resorte y la masa en un movimiento. La masa ha estirado el resorte a partir de la posición de equilibrio que estoy señalando aquí, una longitud adicional X. Cuando el estiramiento es hacia abajo, lo consideramos positivo, X mayor que 0. Cuando la masa está en la posición de equilibrio, consideramos que su posición X igual a 0.
y cuando la masa se encuentra arriba de la posición de equilibrio, es decir, el resorte está comprimido, consideramos que la posición masa es negativa. Hacemos suposiciones similares para la velocidad. Cuando la velocidad es descendente, consideramos que la velocidad es positiva, y cuando la velocidad es ascendente, consideramos que la velocidad es negativa. Recordemos que la velocidad posee un movimiento rectilíneo. La velocidad es la derivada de posición, es decir, x' de t. Cuando una masa está atada a un resorte, está actuando sobre esta masa las siguientes fuerzas. El peso mg que actúa hacia abajo, la fuerza restauradora del resorte que es menos k por x más s que actúa hacia arriba. Cuando hay amortiguamiento o resistencia, la fuerza de amortiguamiento se considera que es proporcional a la velocidad instantánea, es decir, a una constante beta, del que vamos a llamar constante amortiguamiento, por la velocidad instantánea de x'. Como la fuerza de amortiguamiento actúa hacia arriba, lo consideramos negativa. Si el movimiento es forzado, actúa además sobre la masa una fuerza externa que vamos a denotar F de t. En esta tabla observamos las unidades en el sistema internacional y también en el sistema inglés. Movimiento libre amortiguado. Supongamos que no hay fuerza externa, pero sí hay amortiguamiento. Cuando hay amortiguamiento, por ejemplo, si la masa se encuentra sumergida en algún líquido viscoso que dificulta el movimiento, por la segunda ley de Newton tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La masa es m. La aceleración es la segunda derivada de la posición. Las fuerzas que están actuando sobre las masas son el peso mg hacia abajo, la fuerza restauradora que es k por x más s hacia arriba, por lo tanto es negativa, y la fuerza de amortiguamiento que es igual a beta x' que actúa hacia arriba, entonces también es negativa. Por tanto tenemos que m por x2' es igual a mg. Aquí por la propiedad distributiva nos queda menos k por x menos k por s menos beta x'. Como mg es igual a k por s, entonces se cancela con este k por s, por lo tanto se obtiene mx2' igual a menos k por x menos beta x'. Por lo tanto se tiene la ecuación diferencial mx2' más beta x' más k por x igual a 0. El problema nos dice que el cuerpo es 64 libras, es decir, que mg es igual a 64, como el problema nos da en este sistema inglés, la gravedad lo tomamos como 32. Por lo tanto tenemos que m por g es igual a 64. Haciendo los cálculos nos da que la masa m es igual a 2. Además, mg es igual a k por s. Entonces, 64 es igual a k por s, donde s es la elongación del resorte donde se ata el cuerpo, y por dato nos dice que se estira 32 pies. El resorte, por tanto, s es igual a 32. Haciendo los cálculos obtenemos que k es 2. En el problema también tenemos que el medio ejerce una resistencia al movimiento que es 4 veces la velocidad instantánea, es decir, la constante de amortiguamiento es beta igual a 4. La ecuación diferencial que modela este problema es mx2' más beta x' más k por x igual 0. Ahora reemplazamos los datos que ya tenemos. M es 2, 2 por x2' más beta que es 4 por x' más k que es 2 por x igual a 0. Dividamos en ambos lados entre 2. Quedaría x2' más 2x' más x
igual a 0. Esta es la ecuación diferencial de coeficientes constantes. Ahora, las condiciones iniciales son las siguientes. Se dice que el cuerpo se libera desde un punto que está un pie debajo de la posición de equilibrio. Por tanto, x en el tiempo 0 igual a 1. Además, se dice que el cuerpo se libera con una velocidad ascendente de 2 pies por segundo. Como la velocidad es ascendente es negativa, la velocidad es la derivada de la posición. Por tanto, x en el tiempo 0 es igual a menos 2. La ecuación característica de esta ecuación diferencial de coeficientes constantes la obtenemos de la siguiente manera. Donde aparece x2' nos queda lambda cuadrado. Más, donde aparece x' nos queda lambda más, y donde aparece x solo nos queda 1. Todo esto igual a 0. Factorizamos la ecuación buscando dos números que multiplicados dan 1 y sumados dan 2, que son 1 y 1. Por tanto, lambda más 1 por lambda más 1. Es decir, lambda más 1 al cuadrado. Todo esto igual a 0. Solo hay una raíz, es lambda negativo menos 1, que es de multiplicidad 2. La solución general de la ecuación diferencial es entonces x de t igual una constante arbitraria C1 por e a la lambda t. Lambda es menos 1, entonces a la menos t, más una constante arbitraria C2. Como la raíz está repetida, entonces según la teoría de las ecuaciones de coeficientes constantes, nos queda que la segunda solución es t por e a la lambda t, e a la t a la menos t. Usamos las condiciones iniciales para encontrar las constantes. La primera condición inicial, x de 0 igual a 1. Eso nos dice entonces que si sustituimos el tiempo por 0, la posición es 1. Al sustituir el tiempo por 0 nos queda c1 por e a la 0 más c2 por t, que vale 0. Quedaría c2 por 0 y debe ser igual a 1. Y como e a la 0 es 1, entonces tenemos que c1 es igual a 1. Para usar la condición inicial en la derivada, x' de 0 igual a 2 menos 2, debemos derivar. X' de t es igual entonces a la derivada de e a la menos t. Es e a la menos t por la derivada del exponente, que es menos 1. Entonces esa derivada sería i menos c1 por e a la menos t. Para derivar t e a la menos t debemos utilizar la regla del producto. Esto nos va a dar entonces, primero derivamos t y dejamos e a la menos t sin derivar. La derivada de t es 1, entonces obtenemos c2 por 1 por e a la menos t sin derivar. Ahora derivamos e a la menos t y dejamos t sin derivar. La derivada de e a la menos t es menos e a la menos t. Por tanto, aquí nos va a quedar menos c2, t sin derivar, e a la menos t. Ahora usamos, entonces x' de 0 es igual a menos 2. Nos dice entonces que como el tiempo vale 0, la derivada vale menos 2. Si el tiempo vale 0, por acá nos queda menos c1, e a la 0 más... Si acá el tiempo va de 0, me queda e a la 0. Entonces queda más c2, e a la 0 menos... Aquí al cambiar el tiempo por 0, pues va a dar 0. Menos 0. Y eso debe ser igual a menos 2. Como e a la 0 es 1, queda entonces menos c1 más c2 igual a menos 2. Recordemos que c1, y ya lo calculamos, y es 1. El menos 1 más c2 es igual a menos 2. Ahora este menos 1 lo pasamos al lado derecho a sumar y tenemos que c2 es igual a menos 2 más 1. Por tanto, c2 es igual a menos 1. Finalmente, entonces la ecuación del movimiento es x de t igual a c1 e a la menos t más c2 por t e a la menos t. Sustituimos los constantes, como c1 es 1, entonces queda e a la menos t y c2 es menos 1. E acá entonces menos t e a la menos t
podemos sacar ahí factor común e a la menos t, que multiplica a 1 menos t. La ecuación del movimiento es entonces x de t igual a e a la menos t por 1 menos t. Para responder a la parte b del ejercicio, el cuerpo pasa por la posición de equilibrio. Si su posición es c0, es decir, si x de t es igual a 0, pero x de t es e a la menos t por 1 menos t igual a 0. Acá tenemos un producto entre e a la menos t y 1 menos t. Ese producto da 0 como una función exponencial. Nunca vale 0, pues la única opción para que ese producto es de 0 es que 1 menos t sea 0. 1 menos t debe ser 0. Pasando el t al lado derecho, pasa positivo, queda que 1 es igual a t. Por tanto, la masa pasa por la posición de equilibrio en el tiempo t igual a 1 segundo. Finish.